Antonio, cuando terminaban la escuela a las 4:30, cuando salían del colegio, ¿qué solían hacer? No, salíamos, cuando se salía del colegio, lo que hacíamos era la calle. Siempre me acuerdo que en esa época también pasaban los camiones cargados de caña dulce, parrón de la aldea, y íbamos, como siempre, los camiones aflojaban donde caía el agua, que era en las Candelarias, hasta donde estaban los camellos, en las vueltas aflojaba y los colgábamos atrás para sacarle alguna caña dulce. O íbamos a las nieves, porque venían los barcos a descargar las cañas dulces y los barquillos pequeños. Iba al barco grande y la traía y por la tercera lo descargaba, esperando que se cayera una caña dulce para cogerla. Porque el ron de la aldea se producía no con caña que se cosechaba en la aldea, sino caña que se llevaba hacia la aldea también. Una parte era la que cogían en la aldea y otra la que traía, la que exportaban los barcos. Veces por el muelle viejo y veces por la carretera. La carretera que desde Las Palmas hacia la aldea. De Las Palmas hacia la aldea venían los camiones cargados de caña dulce. Y aparte de ese juego, hacían otro tipo de lo que comentabas antes, que iban a jugar a la guerra con las espadas y eso, a la piedra grande. ¿Qué otros juegos practicaban? Íbamos a las Candelarias porque había muchos árboles allí y jugábamos a payoyo, que le decía, escondiéndose unos de otros. Y esa era la... Payoyo, que era uno cantaba hasta Sí, un número, los demás se escondían y después tenían que... ¿Cómo? Explica un poco cómo era el juego. sí, el que se quedaba, la mayor parte los escondíamos y el que se quedaba pegaba a contar. Cuando llegaba a 8 o a 10, se viraba y el primero que veía tocaba en la pared y decía que lo hubiera visto. Y a ese estaba eliminado. Y después seguía buscando a los demás. Y si alguno tenía que tocar en la pared, porque si alguien que estaba escondido no era visto y le tocaba la pared al que se había quedado contando, perdía el que estaba contando. Volvía a repetir el que estaba contando. El que estaba contando. ¿Hasta qué hora, por ejemplo, imaginémonos en invierno, hasta qué hora solían estar jugando en la calle? Desde que oscurecía, todo el mundo los metíamos en las casas. La oscuridad era quien mandaba. No había luz. En la calle no había luz. No había luz. Poca era, a lo mejor venía 2 o 3 días seguidos, después se iba la luz, después venía otros 2 o 3 días. Eso era lo que era la luz antes. Porque ¿dónde estaba el suministrador de la luz? ¿Dónde estaba? Era el motor donde se molía el millo y con la misma que molía, pues también daba luz. ¿Y dónde estaba situado el motor? ¿De quién era? De segundito, el del motor estaba situado arriba en la calle Guayarmina. Era el que estaba allí detrás. Aquello siempre estaba todo lleno de gasoil, porque aquello era que vamos, bidones de gasoil. Y ahí ese era el que daba la luz. El combustible. Y en verano era más flexible, utilizaban, cuando no había colegio, ¿en qué utilizaban? Lo que decías antes, aparte de ayudar en la faena, los juegos hasta los 11 años por ahí, ¿en qué consistían? Ya, cuando lo daba la mayoría, la mayoría de nosotros íbamos a trabajar las moriscas, la mayoría. Íbamos a limpiar los terrenos, a quitar la barrilla para después poder pasar, para poder plantar. Venía la gente más grande que nosotros a encabezar. Nosotros lo que hacíamos era quitar la barrilla adelante, hacíamos tonga y dábamos fuego, y esa era en el verano.
Y a la caleta, a la playa, eso sí íbamos. A la caleta estábamos tordidos, no teníamos, los que no sabíamos nadar y aprendiendo a nadar, cortábamos las palmeras, la parte atrás de la palmera y lo hacíamos, los poníamos en la barriga. Siempre teníamos la barriga toda raspada de utilizar los pedazos de palmera. de las hojas De la palmera, de la hoja de la palmera. para hacer las boyas para poder flotar. ¿Y dónde aprendiste a nadar en la caleta? Sí, es que prácticamente mi cuerpo, si se ha visto en la caleta y en las nieves, pero que me refiero. La salina, por ejemplo, ha estado toda la vida ahí y yo de la salina he sido muy poco. Y en la caleta, en el caletón chico, ¿no? Sí, aquello era la piscina de todos nosotros. Allí hay una polleta que le decíamos el púlpito y de allí los tirábamos y con la misma arrancada llegábamos a la orilla hasta que los fuimos quedando a flote. Porque la playa de la caleta es la playa de los vecinos de San Sebastián. Sí, de toda la vida. Eso fue de toda la vida. La playa de la Caleta no se veía sino gente de San Sebastián. Cuántas veces nos caímos nosotros de lo que resbalaba y resbala todavía es y es un peligro tremendo la Caleta si no se va con cuidado. Sí, te refieres a la parte del marisco, en la parte derecha, ¿no? Exactamente, bajando. Desde que te metes en aquellas piedras con el limo que está, eso resbala como jabón. El limo que viene el agua del Barranquillo, calentita en verano, ¿no? Sí, eso. El agua dulce. Y después los bañábamos en el agua dulce aquella que está ahí, el agua picada aquella que está ahí. Cuando dices que te bañabas, que te enjuagabas antes de subir. Cuando terminábamos de bañarnos, íbamos allí, los echábamos agua aquella por arriba y para las casas. Estamos en la edad ya de los 12 a los 17 años, Antonio. Ahí ya empezaba las primeras experiencias, ya estamos en la edad de la adolescencia, cuando se tiene 14, 15 años, 16 años, 17 años. Y de esa época, ¿cambian los amigos o continúan siendo los mismos amigos que en la edad escolar? No, los amigos no cambian mucho en el sentido de que íbamos a trabajar todo. Todo, lo único que había aquí el que tenía sus estudios los tenía, pero los que éramos trabajadores no era sino las moriscas. Casi todo el mundo, casi todos los que estábamos aquí en Agaete, ¿no? Con decirte de que cuando en épocas de invierno, esa cuesta de las moriscas era una exageración de gente. Bajando y subiendo. Bajando y subiendo. Ahora veías tu gente porque se venía a buscar el agua para beber a los chorros. O veías gente con burro llevando, o veías el carro de las vacas con los bidones metidos dentro, o nosotros con ganchos. Llevábamos el agua, los bidones, el agua, estando trabajando. Y siempre eso era un movimiento tremendo. Todo un trajín de... Sí, porque por lo que tú dices, en las casas no había agua potable. El única agua que había en el pueblo para beber y para cocinar y para bañarse era el agua que estaba en los chorros. Porque encima no era agua que estuviese tratada con cloro, sino... ahí comentaba el farmacéutico que cuando se sorprendía de la cantidad de gente que había enferma con colitis precisamente porque era un agua que no era tratada, ¿no? Y en aquella época de ustedes, en la adolescencia, pues tampoco, y tenían que el agua para beber, para todo, era la que estaban en los chorros, que era lo que llamaban la fuente del Álamo en Agaete, ¿no? Sí, nosotros en la época esa que estamos hablando, ya te digo que nosotros, ahí no se conocía ni cloro, lejía había, es verdad que había lejía, pero como se conocía tan poco estas cosas, porque lo mismo es tener cloro hoy que tener un poco de lejía y ponérsela al agua, por eso no se hacía.
con decirte que nosotros cuando estábamos trabajando en las moriscas, eso de 14 años, desde que salí del colegio, ya lo mío fue las moriscas. Los 14. Mi vida fue las moriscas. Nosotros trabajando, nosotros después se hizo un aljibe en el trabajo y ese aljibe se llenaba con agua de aquí abajo de Mr. Lico o del repartidor. Cuando venía agua, limpiábamos el riego que venía para las aljibes o para el aljibe que se hizo, lo limpiábamos, nos poníamos 2 o 3 para que no llegaran gente ninguna en el tramo ese de la aljibe a cuidarla para que nadie metiera las manos ni nada, pero bebíamos el agua sin echarle. Me acuerdo que en un tiempo lo que se ponía o se llegó a poner fue cal viva dentro del agua. Había quien botara alguna piedra de cal viva dentro del agua, que fuera bueno o que no fuera, pues no sé. Es decir, que el agua era la que se extraía aquí debajo del pozo de Mr. Lico, que está a la orilla del barranco de Agaete, en la zona de los Arenales. Esa agua cuando era bombeada hacia las moriscas, porque era para regar, una parte se destinaba al consumo humano con esas precauciones. Y si no, el agua del repartidor. ¿El agua del repartidor dónde venía, Antonio? El agua del repartidor venía o bien de Garda o bien de la máquina del repartidor, también la máquina que estaba abajo en la Fuente Santa. Allí había una máquina que era la del repartidor. ¿Un pozo en la Fuente Santa en qué zona? Frente mismo a donde está la finca de los García, donde está la imagen que está fuera de acá los García. Correcto. La que está allí en lo que es la zona de la Fuente Santa, sí. Un poco más arriba, donde está la era. Exactamente. Allí donde estaba la otra máquina, el otro pozo que bombeaba el agua. Esa agua también era y se utilizaba. Esta o de Gáldar la idea del repartidor, porque era el que repartía el agua. Bueno, el repartidor se le llamó a esa gente. ¿Quién es el repartidor? ¿Quién es el repartidor? Y el repartidor era el dueño. El dueño, después él tenía sus repartidores. Y el repartidor, pero el nombre de repartidor, ¿qué persona era en concreto? ¿Qué nombre tenía esa persona? ¿Cómo se llamaba el repartidor? Era la empresa esa, le decían el repartidor y el repartidor se quedó toda la vida. No era una persona, sino era una empresa. No, era una persona, pero después lo asimilábamos a la empresa. El repartidor ese que yo te estoy comentando era el dueño donde están los invernaderos hoy de Don Julián. Aquellas tierras también eran de él. Y el pozo, el estanque que está en el mismo filo donde está el Tiro Pillón o la Sociedad de Cazadores, a la izquierda viendo hacia la sociedad, allí llegaba el agua y de allí se repartía otra vez para Gayate. Veces la cogíamos achicándola aquí abajo o veces se traía de allá para acá. De allá para acá. Uh-huh. Muy bien. En cuanto en aquella época, ¿ustedes tenían algún equipo de fútbol? ¿Estaban ya formados o? Sí, te podía haber traído el equipo de fútbol que estábamos todos. Hay una fotografía muy bonita de la época esa del San Sebastián. Vale, pues lo incorporamos, lo incorporamos. ¿Y quiénes formaban el equipo, Antonio? Lo formamos, por ejemplo, yo de primero, Thiago, Nonor Costero, Pepí, el hermano Paco, Pedrí, el del Cholo que le decíamos, Nono el Costero, Pancho era el estrenador, Pancho el de Panchillo, el de... Sí, Sánchez, no, el de... Ya lo diremos. El de Lola Pancha. Sí.
Ese era el estrenador, también está allí. Yo te lo mando y lo pones. Aparte de esos juegos que jugaban a la pelota, ¿ustedes tenían algún otro tipo de actividad hasta los 17 años? ¿Asistían, por ejemplo? Nosotros ya en esa época ya pegábamos a salir, ya nos gustaba a lo mejor beber un picorrón, que era lo que se usaba en aquella época. Pues ya después nos reuníamos, matábamos casi todos, teníamos los conejillos en las casas y los matábamos y los íbamos a la caleta. Ya te digo que la vida después de que comenzamos a trabajar en las moriscas, pues era reunirnos y íbamos los mismos amigos, pues matábamos un par de conejos y nos íbamos a la caleta a comernos con una botella o de ron. ¿Y qué marca era el ron? ¿Recuerdas la marca del ron? El ron no era ron Arebú, que fue los Guajiro, que era más que... O el ron de la aldea. Sí, la etiqueta negra, que era casi el más que se usaba. No, el ron de la aldea no te creas tú que era muy... Había, pero el ron de la aldea era caro, era un ron que se... Yo me acuerdo siempre que yo, cuando entré con don Juliano de encargado, traían estiércol, los de la aldea traían estiércol, claro. La gente siempre... Y me acuerdo que me regalaron una botella de ron y la tenía yo en mi casa hasta que me casé. Después de casado, y cuando me la regalaron era yo soltero. Y cuando me casé, esa botella de ron fue para mi casa. Y vino un ardeano, un primo de Conchita, y me la pidió, dice, mejor me dio la botella de ron, esa que tengo un compromiso. No hay problema. Y se la regaló a Marcelino. Pues. Es decir, a Marcelino, sí. Que era un ron muy apreciado, muy valorado, ¿no? Sí, era un ron muy valorado. Y después eso, que no, ¿sabe? Que no estaba muy corrido por ahí, ¿no? Sí, no. Y tampoco estaba al alcance de todo el mundo, a lo mejor. No, y nosotros lo más que bebíamos en esa época era o ron con anís o ron miel. Era ron miel india, que era lo que se... que tenía la etiqueta aquel del indio por fuera. El indio por fuera, la caña dulce. La caña dulce, sí. Porque en aquella época el refresco y esas cosas, nada. Eso... No, que va, en esa época no había nada de esto. Vino abocado. El vino abocado, sí. Vino dulce y amargo. Y amargo, sí. El abocado. Íbamos a hacer asaderos de piña y esas cosas, sí. Y las piñas de los tomateros y de ahí. Todo eso. Y robar. ¿También? También algunas robadas. ¿Y dónde se metían, Antonio? No, donde la hubiera. También la cogíamos donde, me acuerdo siempre que antes de de tener 14 años, aquí acá don José de Armas siempre había una granada, de toda la vida había una fila de granaderos por ahí para abajo y nispereros. Y por la noche veníamos a coger, ellos estarían verdes, pero era tanta la ganas de comer que cogíamos los... Aquí en el Angosto. En el Angosto, ¿sí? Lo que era don José de Armas. En las cadenas de abajo, ¿no? Que por donde hoy pasa la carretera. Todavía hoy queda algún granadero. Esa parte era muy buena de granadero. Los granaderos cargaban de que van. Porque esa finca era un vergel en aquellos años. Había agua y tendría que ser una preciosidad. Platanera y racimos maduros en cualquier sitio. Ya después de que sabe que de la miseria que cuando decían la gente de los plátanos sancochados, en mi casa, gracias a Dios, no hubo nunca esas cosas de plátanos sancochados, ¿no? No los había maduros, pero que tampoco verdes tampoco. Antonio, vamos a hacer adelantar un poco más de los 18 a los 25 años, ¿no? En esa edad ya ser antes indicabas que desde que saliste de la escuela está claro que estuviste trabajando en la agricultura, en las moriscas. En esa edad ya más mayor, la relación con los padres, ¿qué tal, Antonio?
La relación en mi casa de los padres y mis hermanos de toda la vida fue buena. Bien, bien, de toda la vida, a pesar que éramos 9, pero en mi casa de toda la vida fue buena. Ahí no se sentía pleito de hermanos. Ya te estoy diciendo porque teníamos un sargento dentro de mi casa. Manalola No, de Manalola. Eso no era de pelear, no, eso nada. Con decirte de que mi hermano Caetano el pobre salía y todavía casi a punto de casarse y lo iba a buscar por la noche cuando tardaba. Cuando se emborrachaba, ella no le importaba la hora que quiera que fuera, hasta cuando se hacían los bailes, eso a Carcápita y esos sitios. Bah. Oye, ¿y a qué edad empezaron ustedes a salir solos, Antonio? No, por la edad había de salir solo, no fue esa gran cosa, tampoco se usaba tanto esto de salir a los 17 años, era cuando 16 o 17 años, pero que tampoco era hacer esas noches grandes, no, eso nunca, yo por lo menos no lo viví. Porque ni siquiera en los días de fiestas, ¿qué fiestas solían en aquella edad, entre los 18 y 25 años, tenían más relevancia para ustedes, tenían más celebración? Es decir, que ya la vivías como un joven, ¿qué fiestas durante todo el año? Yo tuve la suerte de fiesta, ha sido muy poco, como tú sabes que no me gusta mucho, yo no tanto me daba que llegar. Yo lo que me ha gustado toda la vida era nuevo, los bailes del Día de la Nieve, cuando se hacía aquellos grandes bailes que ya entraba uno en el casino, porque después de los 18 años ya me dieron el trabajo que me dieron ahí, me mandaron Palomo Herrera, que es aquí por la parte de Garda, frente a Casalvador de Abelardo. Allí fueron mis primeros años de encargado. Con 18 años, Antonio. 18 años y medio, 19 años tenía, y de allí me fui al cuartel. 19 años tendría. Ya de allí me mandaron allá y de allí me fui al cuartel ya de encargado, pues ya tenía otra obligación, no es como hoy que tú trabajabas, o quien trabaja de 7 a 3 o de 7 a 7, no, en aquella época viniera lo que viniera, tenía que aguantar porque venía los camiones, no sabías tú a qué hora venía a cargarlo, tenía que estarte allí y después no se dejaba de trabajar los domingos, los sábados se trabajaba hasta por la noche, si había tomates que tuvieran, eso había que recoger tomates porque a veces no habían cajas, se tiraban al suelo, había que recoger. Y los daban a las 10, a las 11 y las 12 de la noche recogiendo tomates. ¿Y a qué hora empezaban por la mañana? Por la mañana a las 7 yo cogía el coche a las 7. Yo sabía a la que hora que salía de mi casa, pero nunca supe, estando ahí trabajando con Don Julián, a la hora que regresaba a mi casa. ¿Pero la comida, Antonio, al mediodía? La comida al mediodía me la llevaba. ¿Te la llevaba? Sí, la comida me la llevaba como se usaba antes. Pescado y bofe amasado. Me acuerdo que en aquella época, cuando yo estaba ahí de encargado, me dio gastritis, ¿sabes? Sería de las aguas y esas cosas, no porque bebiera mucho. Y comí más pescado sancochado, pescado fresco sancochado, porque los médicos en aquella época no mandaban sino pescado, que no comían otra cosa sino pescado sancochado, que vamos. Y luego, ¿comías? ¿Tenías un horario para comer todos ustedes como trabajadores o tú tenías que comer y seguir con la misma? ¿Cómo te organizabas? ¿O te echabas una siestilla? No, ahí no había siesta porque, vamos a ver, por la mañana se soltaba el agua. Entonces en esa época regaban, los peones regaban.
A lo mejor yo estaba con los peones allí, tenía los peones trabajando, pues me tocaba a lo mejor de relevar algunos. Yo iba, los relevaba a las 12. Me gustaba más que comieran ellos a su hora que ir yo. Yo los relevaba, ellos iban a comer, venían, me relevaban a mí. Si yo tenía que relevar a otro, lo relevaba, y si no, a lo mejor cualquier peón decía, bueno, yo voy y lo relevo. Y el pobre iba y se almorzaba él primero y después iba a relevar al otro. Pero eso yo tenía una caseta allí donde yo tenía mis papeles y las cosas, y yo no llegaba sino allí, almorzaba y a la calle, bien porque fuera a dar una vuelta al agua o bien más a mirar lo que hubiera. Era una obligación más. ¿Hasta qué hora, Antonio? Pues ya te estoy diciendo que hasta la hora que cuadra. Yo la hora de salir de mi casa lo sabía. La hora de llegada, nada. Pero lo normal, Lo normal era 7 o 8 de la tarde, en el invierno, que había que aguantar frío en aquel lomo. ¿No? bueno, estábamos hablando de las fiestas, pero antes comentabas los bailes. Los bailes era en el Casino La Luz. Exacto. En el casino y en el casino en el edificio nuevo o en algún baile en la antigua casa de Tomás Morales, ¿lo recuerdas? No, yo lo más que recuerdo es en el casino nuevo. En el casino era aquellos grandes bailes cuando venían a las orquestas. Bueno, venía Mejía y esa, pero cuando se cogió una evolución grande aquí fue cuando comenzaron. Era en la época que estaba mi hermano Caetano, el Nene y esa gente en el cuartel, que después salieron, hicieron sus amistades y comenzaron a traer las orquestas estas de Tenerife, que en aquella época eran maravillas de orquesta. Y los carnavales, eso sí me gustaba. Pues, los carnavales. Vestirme no me ha vestido nunca porque me da más vergüenza vestido que sin vestir. Pero los carnavales también me encantaban en aquella época, los bailes que se hacían. Y las fiestas del barrio, Antonio, de San Sebastián. Pues la fiesta del barrio era como fiestas de barrio, el sartén, la cucaña, las cucañas que se hacían, y algunas veces traía algunas de estas peninsulares cantando allí y deseando que se levantara un piquillo traer para arriba, lo que hacían esa gente cuando venía de allá. Y era lo que se veía, que no era tanto, o sea, no había tanto baile ni nada, pues es que verdaderamente el piso de la plaza era de tierra, eso no era sino tierra nada más que alrededor de la iglesia, ahí no había nada. Ahí hay que decir que la cucaña no es no es la piñata de hoy. La cucaña de antes era la soga desde el muro de la iglesia hasta... Sí, la cucaña de antes era buscar gato y meterlo en el benagá, y después se ponía porque a la pupula vivía Rosalía, era en la esquina, y la pupula al centro, y después estaba con Paluca. Pero la cucaña, allí había un muro, siempre me acuerdo, había una laja grande y se ponía en el mismo muro, se amarraba del caño. La cucaña se amarraba del caño de la iglesia acá a la pupula. Y allí se ponía el benagá y a darle palo con los ojos cerrados, hasta que saltaba el gato y caramelo, a comer los caramelos cuando se rompía el benagá. Y tenés suerte que el gato no se meara adentro, ¿no? Vete tú a saber, pero nosotros íbamos siempre a coger los caramelos. Sí. Antonio, ya viene la época más de los 25 años y empezaste a tener pareja, ¿no? Empecé a tener pareja a los 24 años, me casé. A los 24. ¿Cuántos 24. años
de noviazgo, Antonio? No, 5 años. 5 años. ¿Y cómo conociste A mi mujer la conocí en una fiesta en San Isidro. Veníamos caminando por ahí para arriba, estábamos en San Isidro y ahí comenzamos y ahí pegamos. Hasta que fui y se lo di al padre, que pues fui a la casa de Frasco a decirle de que, ¿no?, como si dejaban entrar a uno. Todavía estoy esperando por la contesta. Ni me contestó ni me dijo nada, pero yo entré. ¿Conociste a Conchita? ¿Y porque venían caminando desde San Isidro a Gaete? ¿O Sí, es que siempre era eso. A lo mejor la gente íbamos, los de San Sebastián. Es que era una cosa de San Sebastián, ¿sabes? Que no era eso de amigos de allá y amigos de acá. No, era San Sebastián. Íbamos para allá, venga, vamos ahí, esta noche para San Isidro, pues vamos. Íbamos para San Isidro. No por la noche, por la tarde. Y después los echábamos a caminar por ahí para acá y le llevábamos caminando. Pues, es que no había coche. por la carretera Por la tranquilito? carretera, Porque era total seguridad porque no había ni coche. No, había poco coche, no. ¿Y qué era lo que más te gustaba de ella, Antonio? Será que lo cerca que estaba. En el mismo... En la misma calle, como dice el otro, 2 calles por debajo, digo, aquí no hay que trabajar mucho. Bueno, pero... ¿y cómo fue el noviazgo? Pues bien, nunca hubo un enfado grande de decir, no voy, no. Yo iba los 3 días o 4 que me tocaba y más nada. Y porque no se veían todos los días, ¿no? Los novios, sino habían días de las semanas marcados para verse. Claro, no, eso de los novios, ni las casas, ni meterte tú a los 10 días dentro de las casas, eso nada. Eso nada. Yo estuve con ella a los 5 años y yo no creo que fuera nunca ni me sentara en la mesa con el padre ni más, ¿no? Y éramos conocidos de siempre. ¿Y qué días se solían ver de la semana? Nosotros íbamos a lo mejor los jueves. ¿Y Y que dije antes que como se trabajaba los sábados, es que no había hueco. No había hueco. No había hueco, era nada más que el domingo y los domingos íbamos al cine. A lo mejor pues cuando comenzó el bar nuevo, el bar Medina, que es hoy el bar Medina, y ponían calamares y a lo mejor íbamos ahí, los echábamos un refresco y al cine. O salíamos del cine un refresco y... Esa era la relación de pareja, ¿no? De pareja, que no era... ¿Y los jueves dónde solían verse? En la casa. En la casa de ella. En la casa de ella. Y algún sábado, pero... Ya. Con el dinero que ganabas ya trabajando, Antonio, ¿qué hacías con él? No, el dinero que ganaba era un sueldo, no era un sueldo normal como los peones. Es verdad que nosotros éramos bien pagos en esa época, que ya yo estaba encargado, ya era un sueldo bien pago para lo que se ganaba en aquella época. El dinero, la ilusión mía, siempre fue, y de ella, es verdad, de Conchita y mía, fue desde que nos casamos. La ilusión no era sino una casa en propiedad, no se pensaba en otra cosa, sino la casa. Sí te digo que cuando nos casamos fuimos a vivir a la casa de ella. Preparamos 2 habitaciones y la cocina. A pesar de que ellos tenían su cocina, yo, como mi trabajo era distinto al de sus padres, ellos podían venir a la hora o comían cuando ellos quisieran, pero yo también quería comer cuando yo quisiera. Lo primero que busqué fue la tranquilidad de que la cocina mía que fuera mi cocina. No eso de que voy a apoyarme en mi suegro, no, mi cocina.
Y después, ya te digo, de que fue la ilusión de tener la casa, siempre pensando en la casa. Pensando en la casa, nos pasamos 5 años viviendo en la casa de ella. de tu suegro. Cuando estamos hablando que estuviste 5 años, te casaste a los 24, pero te coincidió el periodo del cuartel también, ¿no? ¿A qué edad fuiste al cuartel? Sí, de Lomo Herrera, ya de encargado, me fui al cuartel. Y del cuartel... ¿Cuántos meses, Antonio? ¿O cuántos años? Oh, yo estuve y tenía 21 años, 21 años y meses tenía cuando yo fui al cuartel. Cuando yo fui al cuartel fue a los 21 años y meses tenía cuando yo fui al cuartel. Y salí a los 22, sí, 22, casi 23 años, en abril. En abril. Bueno, fue así, fue en el 60 yo fui en el 67 y salí en el 21, fui para los días San Sebastián, el 21 de enero del 67 fui al cuartel y salí en abril del 68. Claro, cuando salí de allí ya me mandaron a Arturma de encargar y en el Turma fue cuando después me casé al año siguiente. Te casaste, ¿eh? Y estuviste trabajando durante los 14 años, Antonio, ¿y el sueldo se lo entregabas a tu madre o había una parte que tú te ibas reservando? No, el sueldo se lo entregaba a mi madre, excepto las horas, porque nosotros trabajábamos muchas horas. Trabajando en las moriscas trabajábamos muchas horas porque íbamos a descargar los guanos de noche, venían los camiones, porque no es como hoy que los barcos, los guanos se descargaba a cualquier hora, pues llegaba un barco que había que descargarlo de amoníaco, de potasa y esos camiones venían a lo mejor a las 12 de la noche, estábamos en el cine, iban Salvador Saavedra, iba en busca de nosotros al cine y de allí íbamos a las moriscas, venía el camión aquí abajo, los echaba dentro del camión, íbamos a las moriscas, a lo mejor le decía, el encargado ahí era Salvador Saavedra y a lo mejor le decía, ahora viene un camión más o viene 2 más y nosotros teníamos que esperar y el último camión fuera a la 1 o a las 2 de la madrugada, descargando con linterna, porque no había ni luz. Me acuerdo que siempre que pusieron un motor, pero más tarde, y daba luz ahí dentro del salón para nosotros descargar los guanos, y estábamos descargando hasta las 1 y las 2 de la madrugada los guanos. No eran sacos de 25 kilos como muchachillos nosotros. No eran sacos de 15, de 25 kilos como hoy decía la ley. En aquella época eran sacos de 100 kilos y en los huesos estos de 16, 17 años. Y cuando decían que te iba a buscar al cine, ¿es que la avisaban de hora para después? ¿O ya ustedes sabían que venía el camión a buscarlo, les avisaban antes? No, que va, a lo mejor venía un camión. Y Salvador, como vivía allá arriba, venía a buscarnos a nosotros aquí abajo. Llegaba de sopetón y como sabía dónde estábamos nosotros, pues no había ni teléfono. Claro. Es que no había ni teléfono y en esa época era avisándose unos a otros, pues mira, fulano ha de estar en tal sitio. Esperaba el camión ahí un rato, nos subía al camión y para arriba todo el mundo a descargar los camiones. ¿Y eso eran las horas extras que tú...? Eso era lo que yo siempre daba. Yo cuando fui al cuartel, de las horas, me acuerdo siempre que llevé o que tenía para el cuartel, porque sabía que mi madre cuando yo estuve en el cuartel, me daba toda la semana 5 euros. Y pagaba 20
y pagaba 20 pesetas en el coche, en la ciraza de Fel, es decir, que tenía lo que me daba era para la ciraza. Allí era esperando que te dieran en el cuarto, esperando que te dieran un pan para poder hacer un bocadillo, si tenía. Porque para hacer los bocadillos íbamos a la cocina para que nos dieran un pedazo de tocino, lo poníamos sobre la caldera, lo calentábamos y poníamos el tocino dentro del pan para poder comer. Eso no había dinero. Yo cuando fui al cuartel, de esas horas que te estoy diciendo que yo ganaba, tenía 21.000 pesetas. Tenía en mi casa 21. Y de ahí fui sacando, pero era lo que había. ¿Cuánto era tu sueldo al mes cuando estabas de encargado arriba a los 18 años? En la época esa ganaba la gente 240 pesetas ganaba los peones a la semana. Y yo en esa época ganaba 500 pesetas. Aparte de las horas. No. Yo no tenía hora ninguna. Después de que entré de encargado, hora ninguna. Yo podía trabajar las 24 horas. ¿Y cuando estabas de peón, cuánto? Cuando estaba de peón, 240 pesetas. Sí, eso era la media, más después, ¿cuánto sacabas de horas? ¿Cuánto solías sacar? Eso poco, porque en esa época no había movimiento no de había dinero. tampoco tantos camiones. Y no había movimiento de dinero. A lo mejor te cuadraba 2 camiones a la semana o 3. Ya. Y tú le entregabas a tu madre el sueldo y ella te daba... El sueldo. Yo le entregaba a mi madre el sueldo y las horas las cogía con Y una vez que te casaste, ya empezaste a ahorrar para hacerte con el solar de la casa. Ya cuando me casé, la que administraba hasta la fecha ha sido la señora. Doña Concepción. Es la que administraba. Antonio ni se entera. Yo siempre lo he dicho que yo con trabajaste. Ya. De esa época fueron de noviazgo 5 años. Te casaste en la iglesia de la Concepción. Exactamente, en la iglesia de la Concepción, mis padrinos fueron mi suegro y mi cuña Sara. ¿Y dónde los heredaron? En su casa. Lo que había. Lo que había. Todavía hay fotografías, si quieres que te mande. Sí. Si quieres que te mande el cuaderno, como decía. Sí. Antonio, de la época antes de casarse, ustedes tuvieron que hacer cursillos de lo que eran los cursillos prematrimoniales, ¿no? No. En No, la época mía no había nada de eso. No había nada de eso, sino ni la amonestación, sí. Sí, amonestado. Amonestado Lo ponían en la iglesia, allí en misa, y en la iglesia se casa tardía y leña. ¿Cuántos años estuviste haciendo la casa, Antonio? La casa estuve haciéndola, tenía Eusebio 3 años, estuve más, lo menos 12 o 14 años. Al golpito, y viviendo en casa de tus suegros, ¿no? Allí nació tu primer hijo, Toñi. ¿A cuántos años de casado? No, nació Toñi y nació el segundo. Sí. Al año y pico de, casi 2 años, 2 años estuve así. Casi a los 2 años, Toñi, yo le paso, me casé, estuvo casi, sí, estuvo 18 meses, a los 18 meses, por ahí vino Toñi al mundo. Nació Toñi. ¿Y después, cuánto tiempo después Eusebio? Eusebio a los 3 años. A los 3 casi años. A los 3 años. También nació aquí abajo, acá mi suegro. Y teniendo Eusebio 3 años, nos mudamos para arriba.
de la educación de los hijos en la primera etapa, ¿quién se encargaba? Hasta No, sí, eso sí mirábamos nosotros siempre, que fuera tanto su madre como nosotros, pero no era tanto esto como es hoy, que hay que mandar a los niños a los 3 años. a la recuperación, ¿no? Ellos fueron a los 5 años, parece que fueron a la época de Toño, parece que le cuadró de 5 o 6 años, le cuadró. Ellos fueron como cualquier otro A la escuela pública, a la ¿no? escuela pública y Eusebio igual. Y de la educación de los hijos, Antonio, ¿qué valores han intentado ustedes inculcar? Había lo mismo que me inculcaron mi padre a mí, respeto hacia la gente. Fue lo que, y que cuando salen a trabajar, que vayan a trabajar. Nada más. ¿Qué quieres decir con eso? No, yo lo que quiero decir que eso de estar acechando al encargado, eso, son dos trabajos que tienen. Trabajar y acechar. Ven, cumplen con lo tuyo y te vienes para tu casa tranquilito. Eso es lo que todavía hoy y tiene uno 48 años y el otro 45 y se lo digo. Y ahí están ellos la muestra que te lo puedo comentar como te lo estoy diciendo. Sí, porque, Respeto a la gente y su trabajo le paga para que trabaje, no para hallarse. sí, porque Toñi, por ejemplo, es un buen profesional que no solamente ha ido creciendo en su trabajo, que no solamente es respetado, sino también que es un hombre que se ha esforzado por tener sus estudios de ingeniería y tiene toda una planta de desalación de agua bajo su responsabilidad. A Toñi le cuadró bien, aunque algunos dicen que por la política de su padre está donde está, de eso nada. Él fue a trabajar a la planta cuando se estaba haciendo la planta. A la empresa le gustó, la misma empresa que estaba para producir el agua fue quien hizo la planta. Le gustó, lo dejaron allí, lo enseñaron a andar con la planta y se quedó con la empresa esa. La empresa se fue, él quiso cambiar, se fue de la empresa que estaba, quiso cambiar, se fue a la empresa que está hoy y hace 25 años. Demuestra que algo ha hecho. Pero cuando él empezó a trabajar no tiene la formación académica que tiene ahora. Él se ha ocupado de formarse en su trabajo, en el trabajo de ingeniería, ¿no? Es decir, que es un hombre que ha sabido crecer profesionalmente. Sí, él cogió, porque lo nombra mucho a un señor que estaba de la península y aprendió allí cómo funcionaba todo eso y aprendió allí. Aprendió más allí que los años que estuvo en la universidad, después haciéndose para su trabajo. Pero él aprendió más con la gente, con los encargados que estuvo allí, no sé, porque tenían interés en aprender de su trabajo, que a él no le hizo falta de ir a la universidad para saber lo que estaba allí dentro. Aquello lo lleva a él por lo que aprendió de sus encargados que tuvo. Tiene la parte académica, pero después tiene la experiencia práctica y sabe. Y Eusebio, bueno, porque también es un hombre que se formó y tiene su formación y es un técnico de laboratorio que realiza su actividad, ¿no? Sí, después Eusebio tiene más estudios que Toñi prácticamente en lo que es, ¿sabe? Hizo todo lo que hizo de laboratorio, está en su trabajo y no que lo diga yo, sino que lo demuestra todos los días con la gente que vaya a trabajar que es un currante. Sí, esa es la mayor satisfacción que se puede tener como padre, ¿no? Antonio, ya estás consolidado, vamos a la etapa ya de la adultez y la edad media que podemos hablar entre los 40 y los 60 años.
tiene, tú sigues trabajando en lo que es en el sector de agricultura, sigues como encargado de personal, ¿hasta qué edad? Pues yo estuve con don Juliano casi 30 años trabajando de lo que es trabajando con ellos. Estuve más de 30 años trabajando con ellos. Después de ahí me fui los 2 años yo fuera. He estado como 6 años, los años fuera de mi vida laboral. 6 o 8 años estuve fuera de la agricultura, estuve 6 o 8 años. Cuando terminaste con don Juliano, donde Cuando terminé con don Juliano, venía un concejal de Las Palmas aquí que estaba en el Cabildo y me quiso llevar para el Ayuntamiento de Las Palmas. Y de aquí, de don Juliano, me ofreció un trabajo y me fui a trabajar al Ayuntamiento de Las Palmas. Estuve 2 años. sí, pero tu periodo tú tuviste una experiencia también de responsabilidad política que estuviste en el ayuntamiento. ¿Eso fue cuando terminaste con don Juliano o en qué periodo fue? No, yo estuve estando con don Juliano, estando de encargado con don Juliano, estuve de concejal en el ayuntamiento. Estuve de concejal en el ayuntamiento. Y del ayuntamiento, estando de concejal, que venía el concejal que era también ingeniero del Cabildo, era concejal pero fue ingeniero del Cabildo y me conoció en el Ayuntamiento de Agaete y me ofreció el trabajo, estando él de concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas, de que me fuera para Las Palmas. Y después que se me terminó en el Ayuntamiento de Las Palmas, vine para el Ayuntamiento, estuve trabajando otros 2 años en el Ayuntamiento de Agaete. Bien, y en ese periodo en Las Palmas, que estuviste en el Ayuntamiento de Las Palmas, ¿qué funciones realizabas? Realicé la función de inspector de limpieza con un coche. También me pusieron allí. El mismo concejal me puso allí recorriendo los puestos de otros inspectores que estaban en un coche, revisando lo que ellos hacían y recogiendo los partes todos los días de la gente, de los inspectores que estaban en el ayuntamiento de limpieza. ¿Y qué tal fue esa experiencia en el Muy ayuntamiento? buena. Bueno, yo prácticamente en los trabajos que estaba me la llevaba muy bien. Tampoco ha sido de esta gente que... ¿Y tu experiencia de responsabilidad social como cargo público gestionando en el ayuntamiento, qué tal te fue? Trabajando en el ayuntamiento de Las Palmas me fue bien. Y en el ayuntamiento de aquí de Agaete igual. Pasa como otro sitio, de que todo el mundo tú no puedes hacer actos para que todo el mundo te aprecie. Uno te aprecia. Yo lo que siempre he dicho, de que las gracias las veo de los que han estado trabajando conmigo en cualquier sitio, con don Juliano, en el ayuntamiento de Agaete y en el ayuntamiento de La Palma, ha sido satisfactorio para mí, porque reconozco de la forma que me trata los que estuvieron trabajando en la época. Esa es la mayor satisfacción, ¿no? La mayor satisfacción es ver tener que respetan a uno y que lo consideran, ¿no? Para mí, por lo menos hoy sí. Para mí sí, porque, ¿sabes? No oigo decir, lo dirán, pero no lo oigo decir a que le está hablando mal de ti, que fuiste un abusador. Jamás. Porque la experiencia tuya como concejal, del ayuntamiento, la cantidad, primero que eras un hombre que tenía prácticamente todos los servicios municipales bajo tu responsabilidad. Cuando hablo de servicios me refiero de limpieza, de agua, de alcantarillado,
personal, y cuando hablamos de agua, no es que esté el servicio privatizado como estaba hoy. En aquella época había que bregar mucho. Sí, había que sudarlo. Para estar en aquella época como estaba, no teníamos ni contenedores. Las aljibes se salían por todos sitios, no teníamos agua. Cuando nosotros llegamos a algo, como tú bien lo sabes, ya se comenzó a calmarse un poco, a pesar de los años tan duros que tuvimos de sequía. La gente aquí en Agaete se vieron más calma, nunca se hubiera visto tan calmado como cuando nosotros estuvimos con el asunto del agua. Además, sí quisiera decirte de que tú bien sabes que cuando fuiste en busca mía para aconsejar, yo no quería ir. Yo te decía que yo tenía bastante en saber lo que era lo público, porque estuve toda mi juventud trabajando con don Juliano, y te decía que bastante tenía con aquello, y por culpa de mi mujer me llevaron ahí, y siempre te dije, para la punta de trapa no salí. Me pusiste en el número 7, salí. ¿Que me pesa? No. Porque fue una experiencia, fue un trabajo que hiciste como muy encomiable, teniendo en cuenta el agua en el municipio se suministraba entre 10 y 14 días, ¿no? Y la red de abastecimiento de agua, esa vecindad de enfrente en el valle, que para que llegara una gota de agua en la parte alta, con esas conducciones, tuberías que tenían de 20, fue un trabajo de reposición de red importante el que realizaste, ¿no? Sí, es que nosotros casi prácticamente llevamos el agua, porque el agua a quien hay que agradecerse, que la tenga Agaete, fue a Esparza. Pero después de Esparza no la administraron tan bien como se tenía que haber administrado, y que evolucionó, sí, pero con nosotros, no con lo que estaba anteriores, no. Ahí hubo un punto de inflexión que fue cuando la planta potabilizadora, que ya eso permitió una garantía de suministro, y de hecho es que hoy pensar en un abastecimiento de agua en Agaete sin la planta que se consiguió en aquellos años, pero igual que el agua, también el tema, la reorganización del servicio de limpieza viaria. Sí, es que nosotros, como tú bien sabes, no estaba todo como lo dejamos nosotros. Por ejemplo, nosotros ya lo dejamos encaminado a como podíamos, porque tampoco era tanto dinero que había en el ayuntamiento como hay hoy. Nosotros teníamos prácticamente nada más que los 4, 5, 6 que había de limpieza, eso era por sectores. Si libraba el sector que tenía que librar, ya no teníamos quien fuera al sector aquel, sino hasta el día siguiente, que librara y que entrara otra vez el que le tocaba el sector. Hoy no, hoy tú lo ves en la calle y aquel va, no se echa de ver, que vaya de vacaciones o el que libre. Ya hoy hay para cubrir todos los sectores. Antes no. Con el hándicap de que también todo el tema de limpieza de la playa, el baldeo de la playa que organizaste también, y toda esa limpieza periódica de esos sitios, pero no solamente de lo que era la playa de las Nieves, sino tanto La Caleta como Guayedra, pues hacía una labor de limpieza cada cierto tiempo, ¿no? La muestra la tiene de que yo creo que hoy, con todo lo que tiene, y todavía no hay quien haya aseado la playa como en el tiempo que nosotros estuvimos ahí dentro. No había dinero, había que pedirle favores para que nos mandaran los tractores para limpiar la playa. En la época nuestra no era un ayuntamiento que decía, tienes mucho dinero,
venga, vamos a meter un tractor allí, ¿por qué lo metes? Tú bien sabes que hasta la cuesta del cementerio, que aquello estaba un desastre. Gracias a Juan de Tito, que nos mandó el primer tractor allí, que no nos cobró ni un duro. Y luego, Antonio, también cuando recordamos los jardines de aquella época, ¿no? Los pocos recursos que había y prácticamente con pocos jardineros y la forma en que los organizaste para que se pudiera ver bien atendidos, ¿no? Sí, pero no es la forma de organizarlo, es la forma de tú estás con la gente. No es eso de decir yo soy el concejal, venga tú aquí, tú allí. No. Hay que ir sobre ellos, que te vean como que tú llegas, aunque tengas que quitarle una coca a la manguera para que ellos se sientan satisfechos de decir, este es igual que no. Y esa es la grandeza que tiene la gente en decir, yo no te voy a decir, yo estuve encargado con don Julián y tú no me veías a mí con las manos detrás del culo ni las manos en el bolsillo. Yo si había que coger una caja, la cogía, la cargaba y no la cargaba. A la vista estaba que yo siempre he usado sombrero para la época de calores y eso, cuando estaba en el Turmá, por ejemplo, usaba un sombrero. Pues no, en la época de invierno, para que no me estropeara el ala del sombrero, me ponía una gorra por ayudarle a hablar. A mí me daba vergüenza de estar con las manos en el bolsillo. Yo si tenía un jefe por arriba de mí y tenía que estar con él, era cuando yo no estaba ayudándole a la gente. Yo ganaba lo mismo. Trabajara que no trabajara, pero me gustaba más ayudarle a los peones que ayudar a los bolivianos. Yo no lo hacía para que... Lo tenías muy claro. Pero ese compromiso social tuyo, Antonio, no solamente estaba como cargo público, sino que también en una época fuiste el directivo del Casino La Luz. No, sí. Buena época también, sí. Buena. Siempre me acuerdo de que... No voy a nombrar al fulano, pero cuando nosotros entramos no se usaba esto de poner guardias jurados, los guardias. Y los muchachos, no, traemos un guardia jurado porque esto ya se está haciendo demasiado para nosotros. Porque un guardia de seguridad. De seguridad. Y se trajo un guardia de seguridad y estaba en la puerta. Pues estaba la casualidad que yo estaba ayudando a Momo, porque Momo era el director. Jerónimo Martín, sí. Jerónimo. Y estábamos allí, él y yo, y llegó uno allí a dar la coña, y venga. El guardia jurado al lado de nosotros. Vete, no estés molestando. A la entrada del casino. En la entrada del casino. Vete, no estés molestando a la gente, hombre. Esto no estés dando espectáculo. Y se viró para mí y me dice, cállate tú que no eres hombre para mí. La única piña que yo he dado en el mundo fue ese día. Le metí una piña que le estallé la ceja. Fui tan bueno de la pena que me dio, que fui al baño, lo curé y después salimos tranquilos. Pero se la llevó. Estaba en plan provocativo. Antonio, ya cuando tú tienes que despedir a tu padre, ya ¿a qué edad fue cuando tuviste que despedirlo? Bueno, estaba la edad tenía... Cuando mi padre murió, tenía 40 y pico años yo ya. Estaba en el ayuntamiento cuando mi padre y mi madre estaban en el ayuntamiento. Ahí está todavía el telegrama que, siendo ministro Jerónimo Saavedra, todavía está el telegrama en mi casa que me puso dándome el pésame por mi madre.
Y la etapa de ellos de siendo ancianos, ¿cómo fue, Antonio? En mi casa, Javier, no sé, vamos a ver, en mi casa nunca, de viejo, de nuevo, en mi casa nunca hubo eso de mi madre y mi padre. Mi padre, vamos a ver, mi padre se peleaba como cualquier matrimonio, como peleo yo con la mía. Peleaban, pero no era, vamos a ver, yo soy maduro a lo mejor con mi mujer, que lo que mi padre era con mi madre, porque mi madre le peleaba a mi padre, pero mi padre no le peleaba a mi madre. Mi padre, vete por ahí. Era la contesta, vete por ahí. Si le convenía le viraba la cara y si no seguía caminando, como que si con él no fuera ¿sabe? Que no hubo esos No, no era pleitos hombre grandes. de conflicto, ¿no? No, yo te estoy diciendo que éramos 6 machos y conflicto ninguno. Y Pero porque no daba lugar a ella. sí, ella lo evitaba. Eh, pero la despedida fue serena de ellos y tal, con tu madre también, ¿verdad? Cuando ella Sí. fue... Sí, mi madre fue una mujer que no se metió nunca en las cosas de sus hijos. Nunca, nunca. Ella nunca tuvo los problemas esos, no te casé con aquel, no te casé con la otra, nada. Con ninguno, jamás. respetuosa. Sí, jamás. Jamás ellos se casaron mis hermanas, nunca dijo nada. Nos casamos nosotros, tampoco dijo nada, ni no me gusta, ni me deja de gustar. Ya. Antonio, estamos en la parte final ya de la entrevista. Te tenemos que dar las gracias porque ha sido bastante rica en contenido y nos has dibujado un periodo de la historia de tu historia de vida. Hemos hecho un recorrido desde la infancia, la juventud, la adultez, pero ahora estás tranquilito, estás con tu nieto, Pablo, y dedicado a lo que te gusta, ¿no? Sí, lo que me gustaba no lo he dejado nunca, porque mi hijo tuvo la suerte de comprar el cacho de tierra que compró. Yo voy y se lo atiendo todos los días del mundo. Me levanto a las 6:30, procuro estar siempre allá arriba. Lo llevo por lema todavía. A las 6:30 me voy para arriba. No soy de los que me mato mucho, pero procuro coger el abastecimiento de la casa allá arriba, tener de todo y que... Con el trozo de terreno que tienes, pues aparte de las naranjas, que es toda una producción, pues tienes para la casa lo que tú dices, ¿no? Plantado. Sí, procuro siempre buscarlo. La comida de mi casa, sacarla de lo que está, de mi casa y de mis hijos. Ahí tienes las papas, Sí. las habichuelas, y vas plantando a lo largo del año. Si empiezas por el mes de enero, por ahí por enero, ¿qué plantas? Sí, yo prácticamente tengo lo que son los aguacateros, los naranjeros, limoneros, lima, pues caqui, tengo durazno. Esas cosas las tengo fijas. Lo que después siempre voy buscando por época, las papas, las judieras, las coles, que también las tengo. Eso que no me falla, como me criaron con ellas, no he dejado de comérmelas, aunque algunos de tantas que comieron las aborrecieron, yo no. Yo sigo siempre comiendo. Las lechugas, plantas Son pocas porque ahí arriba no se da, no es esa grandeza de lechuga, por la mucha tarosa se las come. Y buscar siempre lo que te mantenga, lo que mantenga las cebollas también, Sí. plantas los ajillos también, y los pimientos también, haces alguna siembra de pimientos padrón también, que Sí. te gustan las sartenas de pimientos padrón. Eso no me falla. El pimiento padrón siempre lo tengo, pues ya mis pisquitos los sábados y los domingos. Y los pimientos grandes, los ajos los planté 2 o 3 años, pero no. Esos no son buenos sitios. El ajo requiere más aire que lo que hay en el valle. Tú sabes, en el valle
Viene mucho la tarosá y vienen esas cosas. Y no. Sin olvidar los cafetales que tienen que te dan para el pollito, ¿no? El café mío sale de ahí, el mío. Y el de un amigo cuando va a mi casa para echarnos algo. Y aparte de eso, pues tienes tu gallina. Mi gallina, tenía una cabra, pero como la señora es a la única que le gusta la leche y por el colesterol de vejez no se la puedo comer, la quité y puse unas perigüeyas allí para que me dé el estiércol para echárselo a las papas todos los años. Y aparte de eso también tienes otro animal. Un cochinito que procuro criar 2 cochinos en el año y de ahí comemos la carne. ¿El último cuánto pesó? El último pesó 70 kilos, limpio. Fuera cabeza, fuera tripa, porque la cabeza no la quiero ni ver. Hay gente que le guste de comerse. ¿Cochino que alimentas con? No lo alimento con nada caliente, ni comida, ni nada, sino lo que dé arriba, naranja, que se la come. Este por lo menos se la comía. Los otros no se la comido, pero este le entró a las naranjas. ¿Las naranjas? ¿Qué más le eches? Sí, naranjas, las coles todos los días, coles, un puño de hierba y su granito de millo. Porque la finca está en un sitio, el cacho de terreno está en un sitio que es precioso, ¿no? Sí, en ese valle que... Sí, sí, y precioso también están los árboles y la finca estaba bonita. Y los plátanos, que tengo unas cuantas plataneras, buscar la comida de la casa. A lo que uno está acostumbrado. Sí, y tienes variedad de frutos tropicales porque tienes los mangos también. Sí. Tienes, Bien. Antonio, no sé si quieres apuntar algo más. Date las gracias por haberme invitado, tanto a ti como a Juan Antonio. Que está ahí calladito la boca, Juan Antonio Jiménez Damaso, que está detrás con los aparatos, ¿no? Que tenemos que agradecérselo, sí. No agradecerme nada. No, sí te tenemos que agradecer porque ha sido una entrevista muy rica, pausada, serena y rigurosa, que es lo bueno. Pues muy bien, si no hay nada más, pues nada, pues despedimos la entrevista hoy, que es día 11 de abril del año 2018.